Hola a todos. Hoy es lunes, 22 de septiembre de 2025, y nuestro amigo el coronel Hack Booth está de vuelta con nosotros. Bienvenido de nuevo, coronel. Gracias por invitarse a New Neima. Gracias. Coronel, empecemos con el caso del Estado palestino. Sabemos, que el gobierno británico, junto con Australia y Canadá, han reconocido al Estado de Palestina. Mucha gente está debatiendo sobre la hipocresía por parte del gobierno británico. Por un lado, intentan ayudar a Israel militarmente y en términos de inteligencia. El avión espía simplemente sobrevuela Gaza, recopila información y se la entrega a los israelíes. Por otro lado, están impulsando una solución de dos estados. Y por cierto, a Israel no le ha gustado la nueva decisión de estos gobiernos. ¿Cómo ve usted la situación del Estado palestino? ¿Cree que este reconocimiento beneficiará de alguna manera al Estado de Palestina? ¿O es solo una postura política que no significa mucho para Palestina? Bueno, ya sabes, es un poco como ver el vaso medio vacío o medio lleno. Sin duda, es un paso positivo que, digamos, un país occidental reconozca a Palestina, porque hasta ahora había unos 150 estados que reconocían al Estado de Palestina, pero los países occidentales, Estados Unidos y Europa, se negaban a reconocer este Estado. Así que es un buen avance que el Reino Unido, Canadá y Australia, y probablemente mañana también Francia, reconozcan al Estado de Palestina. Pero tenemos que ser muy modestos, quiero decir. Tenemos que ser muy humildes con esto, porque en primer lugar, este reconocimiento, que por cierto ya ha sido formalizado en la ONU, ya que el Estado de Palestina ya está reconocido como Estado por las Naciones Unidas, tiene estatus de observador. No tiene estatus de miembro pleno porque los países occidentales lo rechazaron, pero ya está reconocido como un Estado. Sabes, esto es algo parecido a la Santa Sede o el Vaticano, que ha sido reconocido como un Estado, oficialmente un Estado, pero tiene estatus de observador en la ONU, igual que Suiza hasta 2002. Suiza era un Estado observador, pero el Estado de Suiza estaba reconocido. Así que hoy tenemos un estatus muy similar para Palestina, lo cual ya es un paso adelante. Pero de nuevo, el problema es que no hay absolutamente ningún incentivo en Occidente, porque el resto del mundo probablemente no tiene el peso político para hacerlo. Pero en Occidente no hay ningún incentivo para hacer algo con este reconocimiento. Al final del día, simplemente reconocemos que el Estado de Palestina existe y ya está. Esto no está relacionado con ningún tipo de estrategia para entablar un diálogo que eventualmente conduzca a una solución al conflicto palestino-israelí. Y eso es inquietante, de hecho, porque vemos que todos estos países, que por cierto son países que tienen problemas internos, y eso es muy cierto en el caso de Keir Starmer en el Reino Unido y Emmanuel Macron en Francia. Obviamente, este reconocimiento está más relacionado con la situación interna de sus países que con la mejora de la situación en Palestina. Porque al mismo tiempo, como bien has señalado, con los vuelos de espionaje realizados desde Chipre por la Royal Air Force, y otros países, por cierto, que también han proporcionado inteligencia a los israelíes, y la entrega de armas, eso incluye a Francia, el Reino Unido y obviamente a Estados Unidos. France, UK, US, obviously. So meaning that on the one hand, Es decir, por un lado, damos algo a los palestinos y por otro, hacemos todo lo posible para alimentar y avivar el conflicto. Así que hay una especie de hipocresía ahí. Hay otro aspecto que me inquieta porque, por ejemplo, Francia, lo que dijo Emmanuel Macron es que está dispuesto a reconocer el Estado de Palestina. Pero hay una condición. Estos estados deben estar desarmados. Hamás debe estar desarmado. Palestina debe estar desarmada, no tener ejército y cosas así. Así que reconocer el Estado de Palestina es una cosa, hacer de Palestina un Estado soberano es otra. Y no hay absolutamente ningún movimiento dentro de la comunidad occidental para hacer de Palestina un Estado soberano.
First of all, obviously, as we have mentioned that En primer lugar, obviamente, como mencionamos el año pasado en tu canal, quizás recuerdes que a petición de la Asamblea General de la ONU, la Corte Internacional de Justicia, eso fue en julio del año pasado, si no me equivoco, la Corte Internacional de Justicia dictaminó que la ocupación por parte de Israel de los territorios palestinos, que se aplica tanto a Gaza como a Cisjordania, es ilegal, y la Corte Internacional de Justicia instó a todos los Estados miembros de la ONU a ayudar a garantizar que Israel abandone esas áreas y permita a los palestinos establecerse en esos espacios. Hasta ahora, como probablemente habrás notado, no hay ni un solo país que haya tomado alguna medida para implementar esta resolución. any move to implement this resolution. I mean, after the decision of the ICG. Quiero decir, después de la decisión de la CIJOCA, hubo una resolución de la Asamblea General de la ONU solicitando a Israel que retire todos los asentamientos y a todos los colonos deberían regresar a Israel. Pero ni un solo país occidental ha sugerido siquiera que ayudaría a implementar esto. Es decir, reconocemos a Palestina, lo cual es un mero gesto político, pero no hacemos nada, prácticamente nada, cero, para ayudar a los palestinos a tener su propio país soberano. Y eso debería ser el objetivo principal. Desde que la Corte Internacional de Justicia ha dictaminado que los llamados territorios palestinos ocupados son palestinos y no israelíes, y que los israelíes deben abandonar esos territorios. Quiero decir, ¿qué más necesitamos? Obviamente, necesitamos hacer cumplir esto. Do we need? I mean, obviously, we need to enforce this. And we have France, which is very keen. Y tenemos a Francia, que está muy interesada en afirmar que está desplegando tropas para Ucrania y en otros lugares, fuerzas de disuasión, garantías de seguridad y todo eso, pero al mismo tiempo no hace absolutamente nada para implementar siquiera la mera existencia de un Estado soberano en Palestina. Así que hay algo extremadamente inquietante aquí. Occidente hace simplemente este gesto, de hecho solo para calmar a su opinión pública interna. Punto. Eso es todo. Pero no tienen intención de hacer nada. No ejercen ninguna presión sobre el gobierno de Israel para que implemente las resoluciones de la ONU, y por lo tanto, nada cambiará realmente para los palestinos. Además, si miramos, esto está relacionado con la soberanía de Palestina, porque tanto el Reino Unido como Francia, como he dicho, han puesto condiciones para que este Estado exista, a saber, desarmar a Hamas y cosas por el estilo. Namely, to disarm Hamas and things like this. And here there's also kind of doctrinal. Y aquí también hay una especie de cuestión doctrinal. Sabes, la práctica habitual en los tiempos modernos, cuando reconocemos estados, primero reconocemos estados, no gobiernos. Y eso es muy importante. Cuando reconocemos un estado, significa que reconocemos que un estado, Palestina, Francia, Suiza, el que sea, existe, independientemente de quién esté al mando de ese estado. El problema es que ya hemos visto esto con Venezuela, por ejemplo, durante el mandato anterior de Donald Trump. En ese momento, recordarás, tuvimos todo este asunto con Maduro, Juan Guaidó y todo eso. La cuestión era que los países occidentales, el Reino Unido, Estados Unidos, Francia y otros, dejaron de reconocer a Venezuela como Estado, pero empezaron a reconocer al gobierno de Maduro, y por lo tanto no querían reconocer a Maduro, y en su lugar querían reconocer a Juan Guaidó. Y cuando empiezas a reconocer gobiernos en lugar de estados, eso significa que de hecho interfieres en la política interna. Sabes, si dices, bueno, reconoceré a Francia, pero solo si tienen un gobierno socialista, o el que sea, entonces estás intentando interferir en la política local. Por eso cuando reconoces, digamos, a un país como Francia, reconoces al país, al Estado y punto. Y luego pueden tener un gobierno de izquierdas, de derechas, el gobierno que sea. Ese no es el problema. Reconoces al Estado. Y luego, dependiendo de cómo vayan las elecciones, pueden tener un gobierno de derechas, de izquierdas o el que sea. Y entonces depende de tu diplomacia encontrar la línea de comunicación adecuada, si quieres, para dialogar con ese país. Pero el reconocimiento no está relacionado con el gobierno que tengan. Entonces, ¿por qué hacemos algo así con Palestina?
cuando dices, bueno, solo los reconocemos si desarman a más. El reconocimiento de un Estado no es un premio, no es una recompensa. El reconocimiento de un Estado es simplemente reconocer un hecho geopolítico. Y luego, cuando este Estado existe, cuando reconoces este Estado y reconoces al otro, como Israel. Por cierto, ¿por qué reconocemos a Israel? No tiene territorio definido, que normalmente es una condición para que un Estado sea reconocido. Israel nunca ha definido sus fronteras, así que no tiene territorio definido. Pero aún así, reconocemos a Israel como Estado, incluso si tiene a Netanyahu como jefe de gobierno. Entonces, ¿por qué no ponemos una condición sobre el gobierno? Don't we put a condition on the government? Because obviously it's not the normal practice. We recognize the state. Porque obviamente no es la práctica habitual. Reconocemos al Estado. Y en Israel, por cierto, es una gran concesión, porque Israel no cumple la condición para ser reconocido como Estado, ya que no tiene fronteras. Los palestinos tienen fronteras y las han definido. Por lo tanto, se puede argumentar que probablemente el gobierno no es muy estable, pero tienen uno. Aunque no nos guste, lo tienen. Así que el problema aquí es cuando empiezas a poner condiciones sobre por qué y cómo quieres reconocer a un Estado, hay algo de sesgo en todo eso. Y eso demuestra que lo que Occidente da con la mano derecha, lo quita con la izquierda. Así que esto es un poco absurdo. Y creo que la cuestión fundamental aquí es que, de facto, no tenemos relaciones normales con Israel. Ningún país en este planeta que tenga relaciones diplomáticas con Israel tiene relaciones normales. La razón es que Israel, si haces algo que no les gusta, te castigará. Por cierto, eso es exactamente lo que le dijeron a Francia. Si reconocen al Estado de Palestina, entonces habrá un castigo por parte de Israel. Este es un país que utiliza el chantaje como herramienta de política exterior. Y ese es el verdadero problema de todo esto. Sabes, al final del día, tendemos a tratar con Israel como lo haríamos con un jefe de la mafia, porque la gente tiene miedo de lo que podría pasar si no hacen lo que Israel quiere. Eso también se aplica al gobierno de Estados Unidos. Esa es la razón por la que Trump atacó a Irán, aunque en un principio no quisieran hacerlo. Y así no deberían funcionar las relaciones internacionales. Y hace poco, Bezalel Smotrich, el infame ministro de Finanzas del gobierno israelí, dijo que Israel, por ser un pueblo elegido, está por encima del derecho internacional. Lo dijo abiertamente. Entonces, ¿cómo se pueden tener relaciones normales con un país que declara estar por encima del derecho internacional y que, por cierto, de manera demostrable, nunca ha cumplido con el derecho internacional? El problema aquí es, sin duda, la forma en que se comporta Israel. Y eso es algo que debería corregirse. Quiero decir, de alguna manera, y probablemente la presión que se está acumulando en Oriente Medio, y una muestra de ello es el reciente acuerdo de defensa mutua entre Pakistán y Arabia Saudí. Eso ilustra el hecho de que cada vez más en Oriente Medio la gente está harta de Israel. El problema es que Occidente no quiere contener a Israel. Cuando digo contener, es un eufemismo para obligar a Israel a cumplir con el derecho internacional. Al no hacerlo, en Occidente estamos poniendo a Israel en una situación en la que probablemente será atacado, destruido, o lo que sea por el resto de la región. Verán, porque no logramos ni siquiera condenar, sino porque no logramos decirle a Israel lo que está mal, creamos una situación en la que se anima a Israel a hacer cosas peores. Y eso es muy cierto con la reciente declaración de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, que afirma que Israel comete genocidio. Recuerden que cuando hablamos de genocidio, y cuando la CIJOC, la Corte Internacional de Justicia, fue requerida por el gobierno de Sudáfrica para estudiar si Israel estaba cometiendo genocidio, la cuestión allí no era condenar a Israel por cometer genocidio, porque la Convención de 1948 no trata sobre un genocidio ya cometido. Is not about a committed genocide. The convention is about preventing
genocide. La Convención trata sobre prevenir el genocidio, lo que significa que si hubiéramos actuado a finales de octubre de 2023 o a principios de 2024 para decirle a Israel, bueno, ahora estáis en el camino de cometer un genocidio, deteneos, de lo contrario, habrá consecuencias. Podríamos haber marcado la diferencia. Nunca lo hicimos. Y mucha gente dice que no hay genocidio. Y es cierto, no hay genocidio. Aún no ha habido genocidio. El problema es que la Convención sobre el genocidio no está relacionada con el número de personas asesinadas. Porque si hay un genocidio en desarrollo, hay una primera víctima, y ya se puede detener el genocidio en ese momento. Se trata de prevenir el genocidio, no de condenar el genocidio. Preventing genocide, not about condemning genocide. Now that the Human Rights Commission Ahora que la Comisión de Derechos Humanos ha dictaminado que Israel está cometiendo genocidio, podemos condenar a Israel por genocidio. Pero antes de eso, no podíamos. Era un genocidio plausible, lo que significa que teníamos, o los países occidentales tenían, la oportunidad de detenerlo y evitar que Israel llegara a una situación en la que sería condenado por todos. ¿Ves? Eso es exactamente lo mismo que tenemos aquí con toda la situación. Al no asesorar adecuadamente a Israel, al no hacer que Israel cumpla o forzar a que cumpla con el derecho internacional, empujamos a Israel a una situación en la que la única solución será su destrucción. Esto es algo que no entiendo. ¿Por qué la gente no entiende eso? I don't understand why people don't understand that, because what we see right now, and we have Porque lo que vemos ahora mismo es este acercamiento entre Arabia Saudí e Irán. Cabe destacar que Pakistán cuenta con el apoyo de China. Irán cuenta con el apoyo de China. Arabia Saudí tiene misiles balísticos procedentes de China. Y ahora todos estos países están juntos. Cada vez hay más personas que están en la misma sintonía que estos países. En lugar de hablar de países suníes y países chiíes, hablamos de países islámicos. El problema es que Israel es tan arrogante que no tiene la capacidad de identificar estos problemas. O mejor dicho, Israel está tan seguro de que Occidente intervendrá si hay un problema, que sienten que pueden permitirse cometer cualquier violación, porque Occidente acudirá a rescatar al gobierno israelí a la primera oportunidad. Pero las cosas no deberían ser así. But it's not the way things should go. We should anticipate these issues. Deberíamos anticiparnos a estos problemas y forzar proactivamente a Israel a cumplir con el derecho internacional. El Consejo de Seguridad debería enviar una fuerza de imposición de la paz a los territorios palestinos ocupados y hacer que todos los israelíes regresen a Israel, dejando el territorio palestino para los palestinos. Eso debería ser la aplicación del derecho internacional. Pero al no hacerlo, estamos creando una situación en la que la única solución será la destrucción de Israel. Quiero decir, si escuchamos lo que se ha dicho recientemente en Israel sobre Cisjordania e incluso Gaza, es que todos estos palestinos deben salir y tienen que ir a Egipto. Y los egipcios no quieren eso. Es decir, cuando envías a todos los palestinos a Egipto, esto es simplemente aplazar el problema. ¿Ves? Just kicking the can down the road, you see. So, and Egypt has understood that. That's the reason why. Y Egipto lo ha entendido. Esa es la razón por la que han cerrado la frontera. No es porque no les gusten los palestinos, sino porque, de no cerrar la frontera, Egipto estaría favoreciendo los intereses de Israel. El territorio palestino es territorio palestino, no territorio israelí. Israel tiene que respetar esto, no el resto del mundo. Como ves, Egipto se ha dado cuenta de ello. Por cierto, esa es también la razón por la que Egipto ha planteado recientemente la cuestión de formar una alianza militar para hacer frente al problema de Israel, porque obviamente se dan cuenta de que Israel se está convirtiendo en un problema cada vez mayor en la región. Especialmente después del bombardeo de Gaza, vemos que Israel no tiene absolutamente ningún reparo en atacar incluso a sus propios aliados, hasta cierto punto. I mean, even its own allies to some extent, because remember that if you have the Hamas in Porque recuerda que si tienes a Hamas en Qatar para negociar, es a petición de Israel y a petición de Estados Unidos. Es decir, ¿cómo puedes confiar en un país como Israel? Y por lo tanto, hay que ser, digamos, más que prudente.
hay que anticipar el hecho de que, incluso si tienes todo tipo de acuerdos con Israel, eso no impedirá que Israel te ataque porque están por encima del derecho internacional. Ningún país en el mundo podría decir eso, solo Israel lo dice. Y por lo tanto, llega un punto en el que dices, bueno, la amenaza es tan obvia que necesitamos reducirla. Por eso, sugeriría que antes de llegar a ese punto, los países occidentales deberían estar bien inspirados para aconsejar a Israel e incluso obligar a Israel a cumplir con el derecho internacional. And even to force Israel to comply with international law. Carl, U.S. envoy Tom Barrack Carl, said that el enviado estadounidense Tom Barrack, dijo que a Netanyahu no le importan las fronteras ni las líneas rojas, y que irá a cualquier parte y hará cualquier cosa si siente que Israel está amenazado. Observando el comportamiento de Israel hoy en día, y para aquellos líderes de los estados árabes que de alguna manera sentían que eran inmunes a la amenaza israelí o a un ataque de Israel, ya no sienten lo mismo. Ves a Sisi en Egipto saliendo y diciendo que están preparados para enfrentarse a Israel. Sabes, estos son nuevos acontecimientos. Podemos decir que estos líderes árabes no son tan poderosos, pero el tono está cambiando. La actitud está cambiando. the tone is changing, the attitude is changing. Well, the attitude is changing because the balance Bueno, of power, la actitud está cambiando porque el equilibrio de poder en el mundo también está cambiando. Acabamos de mencionar este pacto de defensa mutua entre Pakistán y Arabia Saudí. Recuerda que Arabia Saudí solía estar protegida o tenía un acuerdo de defensa con Estados Unidos y ahora está buscando la disuasión nuclear de Pakistán, ya no de Estados Unidos, lo que significa que la confianza en Estados Unidos está disminuyendo. Y no es ninguna sorpresa, porque Estados Unidos se comporta un poco como Israel. No por la misma razón, pero porque son tan poderosos que pueden permitirse ignorar el derecho internacional. that they can afford to ignore the international law. By the way, it's that in their own policy. Por cierto, en su propia política ya no se rigen por el orden basado en el derecho internacional, sino por el orden basado en reglas internacionales, donde las reglas las define Estados Unidos, lo que significa que nunca se sabe exactamente cómo actuará Estados Unidos. Y hemos visto eso recientemente en los últimos 6 meses, con los diversos ataques llevados a cabo por Estados Unidos o por los israelíes en medio de procesos de negociación. Es decir, tanto Estados Unidos como Israel, por diferentes razones, pero con el mismo resultado, no tienen absolutamente ninguna regla. Quiero decir, no tienen reglas, tienen sus propias reglas. Pero si les conviene, atacarán independientemente de lo buenas que sean las relaciones con Israel o Estados Unidos, lo que significa que las relaciones con esos países son totalmente impredecibles. The relations with those countries is totally unpredictable. And that explains also all the move we Y eso también explica todos los movimientos de los que hemos hablado muchas veces sobre los BRICS y todo eso, porque la gente intenta protegerse de la imprevisibilidad. Y por cierto, vemos un movimiento similar en los mercados financieros y todo eso, porque lo que a la gente no le gusta es la imprevisibilidad. Es necesario tener algún tipo de estabilidad en las relaciones políticas y financieras para, digamos, poder tener tu propia estrategia. Si tienes relaciones con personas que son totalmente imprevisibles, ¿cómo puedes desarrollar cualquier tipo de estrategia comercial o política? No sabes lo que traerá el mañana. Y obviamente, hoy vemos que quienes proporcionan este tipo de estabilidad son precisamente las potencias euroasiáticas. stability are precisely Eurasian powers. China, Russia, India. China, Rusia, India. Por esa razón, otros países intentan desarrollar sus relaciones con aquellos países que tienen, digamos, una estabilidad inherente. Puedes contar con ellos. Y para la política comercial y todo eso, ese es el problema clave. Y el hecho de que Arabia Saudí ahora intente encontrar soluciones alternativas, tener, digamos, una especie de acuerdo de defensa, ilustra perfectamente el impacto decreciente de Estados Unidos. Y también vemos que Estados Unidos, incluso si afirma ser el país más fuerte o la superpotencia o lo que sea, es incapaz de imponer su voluntad a Israel. De hecho, tenemos la sensación de que es al contrario, que Estados Unidos hace lo que Israel quiere,
y no al revés. Eso es exactamente lo que hemos visto con el ataque a Irán. Exactly what we have seen with the attack on Iran. This was certainly not in the interest of the US. Ciertamente no era en interés de Estados Unidos. Y por cierto, Estados Unidos estaba en un proceso de negociación. Así que cuando atacó a Irán, fue por el bien de Israel, no por el bien de Washington. Es decir, ¿cómo se puede confiar en un país así? Y lo mismo se aplica a todos los aliados o amigos tradicionales de Estados Unidos. Egipto es un ejemplo. También hemos visto lo que ocurrió en Siria, sin mencionar siquiera el hecho de que Bashar al-Assad no fue derrocado. Pero incluso con Ahmed al-Sharaa, podemos ver que solía ser amigo de todos. Y ahora, cuando Israel ataca Siria, nadie acude en su ayuda. Entonces, ¿cómo se puede construir una red de países amigos si no son fiables? Por eso se buscará la fiabilidad. So you will seek for reliability, and obviously this reliability is Y, provided obviamente, esta fiabilidad la proporcionan los países euroasiáticos. Y esto explica en parte por qué se está produciendo este cambio en el equilibrio de poder, y el poder se está desplazando hacia el este, en lugar de permanecer en Occidente. Ni siquiera menciono a Europa, que es totalmente poco fiable porque ni siquiera es capaz de hacer cosas. Son personas que hablan, pero son incapaces de actuar. Y cuando hablan, ni siquiera se entiende exactamente qué es lo que quieren. Es decir, Europa ha desaparecido completamente, digamos, de la escena global. Estados Unidos sigue siendo activo, pero totalmente poco fiable. Y eso también lo hemos visto con Ucrania. Es decir, un día Estados Unidos apoya a Ucrania, al día siguiente ya no la apoya. The US supports Ukraine, the next day it's no longer supporting. I mean, how can you make any Quiero decir, ¿cómo se puede hacer una planificación a largo plazo, o una estrategia a largo plazo, o intentar encontrar, digamos, una estrategia de negociación cuando ni siquiera sabes cómo se comportarán tus aliados o tus amigos? Verás, este es el problema de Occidente hoy en día. Es tan inseguro en sí mismo. Quiero decir, inherentemente inseguro. La gente no sabe qué hacer. Y eso es exactamente lo mismo, como mencioné antes, respecto a Palestina. Sí, reconocemos a Palestina, pero ponemos condiciones que en realidad casi anulan lo que hacemos. ¿Cómo puedes confiar en esa gente? Al final del día, tu única solución es tener soluciones independientes y locales o regionales. Y dado que Israel es el enemigo, entonces lo consideramos como tal, y se forman alianzas y coaliciones o lo que sea para combatir la amenaza. in order to fight the threat. Now, when we talk about Israel, Ahora, cuando hablamos de Israel como una amenaza, hay que recordar que mencioné que Israel no tiene fronteras oficiales. Por cierto, este es el único país en el mundo que no ha definido sus propias fronteras. Lo que vemos en los mapas, esa especie de forma de plátano de Israel, en realidad es la línea de armisticio de 1949, que se ha admitido como, digamos, una frontera tolerada, pero no es una frontera oficial. Y la ONU ha solicitado muchas veces que Israel defina claramente su frontera, pero Israel siempre lo ha rechazado. Y la razón es que en una de las leyes fundamentales de Israel, Israel no tiene una constitución como tal, solo tiene un conjunto de leyes fundamentales. it has just a set of fundamental laws. One of them has been the law that has been adopted. Una de ellas es la ley que se adoptó para la independencia de Israel el 14 de mayo de 1948. Drafting this document, En este documento, al redactarlo, el comité o comisión liderada por Ben-Gurion consideró la idea de que Israel debía definir sus fronteras. Sin embargo, tras deliberar, la comisión finalmente decidió no definir una frontera. La razón es muy sencilla. En ese momento, Ben-Gurion y otros creían que el territorio de Israel debía extenderse hacia el este, hacia la Gran Israel. Por lo tanto, las fronteras que existían el 14 de mayo de 1948 se diseñaron para ser solo provisionales. 1948 were designed to be only provisional. And what they had in mind at that stage was Y lo que tenían en mente en esa etapa era reconquistar Jordania, que en ese momento se llamaba Transjordania, porque lo que hoy llamamos Jordania, el Reino de Jordania, solía ser parte de la Palestina histórica bajo el mandato británico. British mandate. Las primeras autoridades de Israel contemplaron la idea de reconquistar Jordania y, por lo tanto,
optaron por no definir las fronteras. Desde entonces, nunca han definido las fronteras. Pero definir la frontera debería ser un requisito previo para reconocer un Estado en la realidad. Muy recientemente, Benjamin Netanyahu mencionó que su objetivo es tener el Gran Israel, ir mucho más allá de las fronteras actuales. So to go well beyond the current borders. So meaning that when we see all that, we see that Así que, al ver todo eso, vemos que Israel tiene una doctrina medio oculta para expandirse hacia el este. Esta forma de plátano que vemos hoy es solo algo transitorio. Y si miras, por cierto, los mapas oficiales de Israel, verás que incluyen los territorios ocupados en sus mapas oficiales. Es decir, para Israel esto ya es algo que les pertenece. Punto. Solo necesitan convencer al resto del mundo, pero para ellos está claro. Y esto también podría expandirse hacia el oeste. Y recuerda, creo que lo mencioné en tu canal hace unas semanas, que creo que fue Ben Gurion quien dijo que el sur del Líbano pertenece a Israel. South Lebanon belongs to Israel. So we see that the problem here is that Israel Así que vemos que el problema aquí es que Israel es una entidad expansionista. Es una entidad que oficialmente ignora el derecho internacional. Y ahora, cuando eres un externo, cuando eres simplemente un vecino de esta entidad, ¿cuál es tu reacción? Quiero decir, tu reacción es decir, bueno, deberíamos prepararnos para eso. Deberíamos anticipar el hecho de que lo más probable es que Israel nos ataque. No sabemos exactamente cuándo, pero probablemente sucederá. Y Rodhaud, nesse wussen dispeber atui coricilins o alianzas militares, y así sucesivamente. Y esto es obvio, porque se deverán suntoa estáis. obviously because it's about the survival of these states. This is something that goes beyond any relationship they may Esto es algo que va más allá de cualquier relación que puedan tener con el mundo occidental. In fact, Y además, el hecho de que el mundo occidental de hecho estaría más dispuesto a apoyar a Israel que a otros países. Lo hemos visto con Siria, por ejemplo. Incluso cuando todos los países occidentales aplaudieron cuando Ahmed al-Shara llegó al poder el año pasado. Cuando Israel invadió el resto de los altos del Golán, nadie reaccionó en Occidente. Lo mismo que el año pasado, en noviembre, cuando Israel firmó este acuerdo de alto el fuego con Líbano, nunca lo implementaron. ¿Quién reaccionó negativamente en Occidente? Nadie. No nos importa. who reacted negatively in the West? Nobody. We don't care. When Israel infringed Cuando Israel infringe el derecho internacional, no hay absolutamente ninguna reacción. this from Así que si lo miras desde el punto de vista israelí, ¿por qué deberías preocuparte o dejar que esto te preocupe? Quiero decir, sabes que Occidente acabará aceptando en algún momento o confirmando lo que hacemos. Entonces, ¿por qué debería preocuparme? Por lo tanto, si estás en Oriente Medio, entiendes cómo funciona este mecanismo y por eso creas tus propias herramientas para contrarrestarlo. Y hoy, dado que hay este cambio de poder a nivel global hacia Oriente, y como he dicho antes, Arabia Saudí ahora tiene misiles balísticos D-3, de F-21 procedentes de China. Hace 20-30 años, esto no era posible. 20 years ago, 30 years ago, this was not possible. I mean, you had probably Soviet Union, but Quiero decir, probablemente existía la Unión Soviética, pero solo Occidente estaba en posición de tener, digamos, un papel influyente en Oriente Medio. Hoy es muy diferente. China, no militarmente, por cierto, no por presión militar, sino porque China ha desarrollado relaciones comerciales muy estrechas con todos estos países, y todos estos países dependen de China para acceder a ciertas tecnologías. Recuerda el proyecto saudí de esta enorme ciudad, NEOM, la ciudad de alta tecnología. Todo eso solo es posible con tecnología china. No sé cuál es el estado del proyecto, pero definitivamente Arabia Saudí está mirando hacia el futuro para tener, digamos, una nueva orientación en nuevas tecnologías, porque el petróleo no es para siempre, y por lo tanto tienen que encontrar alternativas. forever, and therefore they have to find alternative. And this alternative will not be given by the West. Y esta alternativa no la va a ofrecer Occidente, porque Occidente no tiene la capacidad para proporcionarla. Por lo tanto, China y Rusia están ofreciendo cada vez más apoyo. ¿Quieres energía nuclear? Pregunta a los rusos. Los rusos son probablemente los mejores expertos en centrales nucleares del mundo,
incluso mejores que los países occidentales. Por lo tanto, tienes todo lo que quieres si simplemente consideras a China, Rusia e India como socios. Entonces, ¿por qué deberías preocuparte por Occidente? Y eso puede, en cierto momento, influir en la manera en que estos países se comportan hacia Israel, a menos que Israel se dé cuenta de que probablemente le conviene desarrollar relaciones normales con el resto del mundo, incluidos sus países vecinos. Porque hasta ahora, si miras los 80 años de presencia de Israel en la región, podrías preguntarte, ¿cuál es el valor añadido de Israel? Cero. Es un valor negativo. Solo ha traído destrucción, muerte, tortura, masacres. Eso es todo lo que Israel ha aportado a la región. Entonces, ¿por qué deberías molestarte en mantener ese país allí? Es un problema, no una solución. Así que, si Israel se da cuenta de que tiene el potencial de ser un valor añadido para la región, y, por lo tanto, cambia su política exterior de confrontación a cooperación, probablemente las cosas puedan cambiar para Israel. Pero si continúa por el camino en el que está ahora, predigo que Israel será destruido. Colonel, with the case of Israel, Sí, Kamal, respecto al caso de Israel, no sé si has oído que el ministro israelí de Asuntos de la Diáspora dijo que el nuevo eje del mal es Siria, Turquía y Qatar. Y me parece que Estados Unidos no tiene ningún tipo de plan para Israel, porque están intentando hacer todo lo posible para ayudar a Israel de alguna manera, pero no tienen ninguna línea roja para la administración en Israel. Cuando ves a Donald Trump hablando de volver a Afganistán, a la base aérea de Bagram, y ya sabes, incluso dice que se la devuelvan a quienes la construyeron, que no fueron los Estados Unidos, sino la Unión Soviética. Es de alguna manera asombroso. Muestra cómo, ya sabes, ni siquiera el presidente de los Estados Unidos conoce la realidad de Oriente Medio. No conoce la realidad de los Estados Unidos cuando habla así sobre Afganistán. ¿Y cómo podemos esperar que hagan algo racional cuando se trata de Israel? ¿Ves el nivel de ignorancia que no sé quién va a poder? Cuando miras a Europa, creo que la única opción, la única alternativa sobre la mesa, sería la forma en que Europa puede hablar de ello. Pero no ves ese tipo de determinación en Europa. Quiero decir, ir en esa dirección. Absolutamente. De hecho, esto es algo bastante deprimente cuando lo ves, porque el liderazgo en Estados Unidos es, quiero decir, Trump se comporta como un niño mimado, ya lo verás. Un día quiere el Canal de Panamá, al día siguiente quiere Groenlandia y quiere comprarla, e incluso enviar tropas allí. A veces esto parece tan infantil que realmente te preguntas cómo la gente puede llegar a este punto, en serio. Quiero decir, probablemente tiene una buena intención, quiere la paz, quiere detener la guerra allí y todo eso. Pero ves que no hay coherencia, no hay un plan, no hay una estrategia para abordar eso. Quiere detenerlo y piensa que porque Estados Unidos es tan poderoso, basta con decir parad y la gente parará. Esa es la razón por la que está decepcionado con Putin, porque cuando le dijo a Putin, detén la guerra, Putin le respondió, bueno, lo siento, pero mis objetivos son diferentes. Y ahora está frustrado. Quiero decir, Trump está frustrado. Pero está frustrado por este enfoque infantil de las relaciones internacionales, donde no dialogas con la gente, simplemente impones las cosas porque eres fuerte. Y es lo mismo con Bagram, esa base en Bagram a la que solía ir, por cierto, cuando estaba en Afganistán. El problema es que ni siquiera entendemos exactamente qué quiere hacer. Es decir, él se imagina que los estadounidenses son bienvenidos en un país donde libraron una guerra durante 20 años sin construir nada. Verás, es muy interesante ya que mencionaste la Unión Soviética. Cuando la Unión Soviética se fue de Afganistán en 1989, el gobierno que había sido protegido, porque ese era el propósito de la presencia soviética en Afganistán, era asegurar el gobierno que estaba en el poder.
more than 2 years. Este gobierno se mantuvo en el poder durante más de 2 años después de la salida de los soviéticos. Cuando los estadounidenses se marcharon en 2021, el gobierno que habían dejado duró apenas 2 días, si acaso. Eso demuestra exactamente algo que recuerdo, no sé si lo mencioné. Cuando estuve en Afganistán, tenía un conductor. Este conductor era pastún, obviamente del mismo grupo étnico que los talibanes. Era un buen tipo, una persona muy agradable, muy amable. Teníamos buena relación. En un momento le pregunté, ¿qué opinas de los talibanes? Y me dijo, sabes, no nos gustan los talibanes. Pero si tuviéramos que elegir entre los occidentales y los talibanes, elegiríamos a los talibanes. Todo estaba dicho, punto. Everything was said, period. Eso es. That's it. The problem is that the West Eso es. Sabes, el problema es que Occidente nunca ha intentado comprender a esa gente. Y esa es la razón por la que nunca han podido controlar Afganistán. Porque ni siquiera intentan entender. Probablemente eso forma parte de nuestro legado occidental y europeo. Pensamos que somos superiores y por lo tanto todos tienen que hacer lo que hacemos nosotros, y no al revés. Como resultado, tendemos a ignorar cómo piensa la gente. Tendemos a ignorar su mentalidad. Tendemos a ignorar por qué viven. Verás, nosotros vivimos, y yo vivo en Europa, formo parte de esta cultura europea, donde necesitamos tener 2 televisores y un ordenador y todo eso. Y no podemos concebir la vida sin todos estos artilugios tecnológicos, porque esa es nuestra percepción de la vida. Pero cuando vas a África o al suroeste de Asia y todo eso, la gente puede perfectamente llevar una vida normal sin tener un ordenador, sin tener 2 coches, o sin tener, porque entienden la vida de manera diferente. Su percepción de la vida es distinta a la nuestra. Incluso a veces recuerdo que en África me sorprendió ver, en pueblos muy pequeños, personas que podían hablar 5 idiomas con fluidez y tenían una alfabetización informática que era simplemente asombrosa, aunque no tuvieran ordenadores. Pero eran completamente capaces de manejar un ordenador e incluso de entender todos los pequeños trucos que podrías necesitar para ajustar Windows o lo que sea. Así que esto significa que esa alfabetización sí existe, no es que sean ignorantes. Ellos lo saben, entienden perfectamente el francés. Cuando estuve en el Congo, por ejemplo, francés, inglés, lingala, swahili, hablan todos estos idiomas con fluidez. Han ido a la escuela y son muy capaces de entender, leer, lo que sea. Entienden las cosas, e incluso entienden porque escuchan mucho la radio o a veces ven la televisión. Y entienden la política occidental, mucho mejor que nosotros a veces. Pero no necesitan eso para vivir. Pueden tener una vida extremadamente sencilla en un entorno muy, diría yo, saludable a veces. Quiero decir, no siempre es fácil, para ser honesto. Y cuando digo saludable, me refiero a mentalmente saludable. Probablemente, aunque en el Congo he visto cosas terribles. Even if in Congo I have seen terrible things, but we will not discuss that today. Pero no vamos a hablar de eso hoy. En cualquier caso, lo que quiero decir es que esas personas pueden tener una vida sencilla. No necesitan tener todos los dispositivos que creemos necesarios para vivir en nuestros países. Y esta percepción de la vida es algo muy difícil de entender con nuestra cultura, a menos que hayas vivido en esos países, a menos que hayas experimentado una vida más simple. Yo he estado en países en crisis antes. Pasé muchos años en África, en países en crisis para la ONU. Y obviamente, no tienes todos los lujos que podrías esperar en Occidente. Y entiendes mejor cómo la gente puede percibir la vida, porque te ves obligado a vivir de una manera mucho más sencilla. Y eso es exactamente lo mismo en Afganistán. No podemos entender a personas que solían luchar en Afganistán descalzas en las montañas, solo con rifles muy anticuados o de tipo antiguo, y que luchan de manera eficiente contra ejércitos modernos y de alta tecnología y cosas así. Así que no entendemos a estas personas y no queremos entenderlas. Y esa es exactamente la razón por la que no somos capaces de abordar los problemas que vemos en esas zonas. Vemos que,
Cuando hay un problema en esta región, la única respuesta posible es bombardearles, intervenir militarmente o forzarles mediante sanciones y cosas por el estilo. Or to force them through sanctions and things like that. Whereas you could achieve better results. Mientras que podrías lograr mejores resultados simplemente hablando, sentándote unas horas con ellos, hablando y siendo sincero con lo que dices. Es decir, cuando dices algo, cumples lo que dices. Pero no somos capaces de hacer eso porque pensamos que estamos por encima de la ley. En cierto modo, no somos muy diferentes de los israelíes. Creemos que estamos por encima de la ley. Por cierto, la mayoría de los países hoy en día también basan su política exterior en un orden basado en reglas, un orden internacional basado en reglas, y no en un orden basado en la ley. Y eso es una indicación de que pensamos que de alguna manera podemos estar por encima de la ley. En cualquier caso, cuando miras los conflictos que hemos tenido en Oriente Medio, es principalmente porque no cumplimos nuestra palabra. Firmamos, decidimos, acordamos algo. We agreed on something, and then the West, most of the time. Y luego Occidente, la mayoría de las veces, de hecho, cambió de opinión porque ya no era exactamente lo que quería. Exactamente como dijo Donald Trump recientemente. Él pidió una revisión de todos los acuerdos políticos que Estados Unidos ha firmado porque considera que estos acuerdos internacionales infringen la soberanía estadounidense. ¿Ves? Es exactamente eso. Sabes, ni siquiera puedes, y eso fue muy recientemente, hace apenas un par de días. Trump pidió esta revisión, lo que significa que están dispuestos a abandonar lo que han firmado. ¿Cómo puedes confiar en esa gente? Firmas un acuerdo y solo unos años después lo abandonas, lo desechas porque ya no te conviene. ¿Cómo puedes confiar en ese tipo de personas? How can you trust such kind of people? But we are like this. Pero somos así. Desafortunadamente, esta es la forma en que nos comportamos. En otros países, y lo he visto muchas veces en África, pero también en Oriente Medio, muchas veces no se firma un contrato porque la palabra es suficiente. Te dicen, mi palabra es mi firma. Esta es otra manera de entender un cierto sentido del honor. Y como no estamos acostumbrados a eso, porque en nuestra sociedad no podemos confiar en la gente, por eso siempre necesitamos tener un papel, un documento, un papel firmado y todo eso, porque no podemos confiar los unos en los otros. Pero he visto ejemplos muy conmovedores con personas que incluso si el acuerdo no era a su favor, decían, bueno, eso es lo que se decidió. Esa era mi palabra. Esa es mi palabra, punto. Incluso si no les favorecía. Este es un nivel de moralidad muy alto que ellos tienen, mucho más alto que el nuestro. Y eso es exactamente lo que nos falta, y lo que falta para que esas personas confíen en nosotros. Porque nosotros no confiamos en ellos. Así que, ¿cómo van a confiar ellos en nosotros? Especialmente cuando cambiamos de opinión cada día. Y eso es muy cierto con Trump. Quiero decir, ni siquiera estamos hablando de Bagram y todo eso. Pero cuando miramos a Ucrania, un día es una cosa, al día siguiente es otra. Recorta la financiación, luego no entrega armas, y ahora entrega armas y todo eso. Todo eso genera una especie de incertidumbre en el liderazgo político, incluso en Europa. Esa es la razón, mejor que la justificación, de los problemas con los drones que tenemos ahora en los estados bálticos y demás. Todo se basa en el hecho de que de repente Trump decidió que ya no van a financiar a estos países, porque no tienen el dinero, porque no tienen los recursos. Y ahora se dan cuenta, en lugar de planificarlo con antelación y decir, bueno, dentro de 6 meses ya no tendré la capacidad de financiaros, por lo tanto, dejaré de hacerlo en 6 meses. Ahora, de repente, se dan cuenta de que no tienen la financiación. Por lo tanto, paran. Eso significa que todo el liderazgo, toda la relación política, es totalmente impredecible e inestable al mismo tiempo. Y esto es algo que podemos observar en cada caso que estamos presenciando hoy en Europa. Ahora hemos confiado tanto en la narrativa para convencernos de que somos buenos.
Y de repente nos damos cuenta de que la realidad nos está alcanzando. Nos está alcanzando. Y ahora nos damos cuenta de que estábamos equivocados. Y por lo tanto, de repente tenemos que cambiar las políticas y todo eso. Y eso se hace de una manera muy abrupta. Solo crea más incertidumbre, crea más imprevisibilidad. Y al final del día, genera una especie de desconfianza por parte de otros países. Y lógicamente, de forma predecible, ya no confían en nosotros. Y por eso, esa es la razón por la que ahora más personas se inclinan hacia los BRICS y la OCS, y otras organizaciones, porque sienten que esas organizaciones son más fiables. They feel that those organizations are more reliable. Creo que cuando ves a los analistas políticos hablar sobre el siglo de humillación de Europa, puedes entender que esta humillación no viene de fuera. La estáis generando desde dentro, desde Europa. La estáis generando en cada uno de los países que se van sumando. Pero, ¿sabes? Estoy convencido de que si Occidente fuera más honesto, If the West would be more honest, all these years of humiliation could be forgotten easily. Todos estos años de humillación podrían olvidarse fácilmente, porque en esos países son mucho menos, como lo diría yo, vengativos que nosotros. Es decir, hay diferentes culturas. Algunas se basan en la venganza. Los israelíes, todo gira en torno a la venganza, y la palabra venganza es un concepto muy fuerte en su cultura. En Occidente es un poco así, pero donde es menos fuerte, en mi opinión y según mi experiencia personal, es en los países musulmanes. Tienen una mayor capacidad para olvidar las cosas si se les presenta algo mejor. Es decir, si fuéramos más honestos con ellos y los consideráramos verdaderos socios, todos estos años de confrontación podrían olvidarse, siempre que ocurra algo mejor. Pero no estamos ofreciendo eso. But we are not providing that. We just come to them with sanctions, more punishment. Simplemente nos acercamos a ellos con sanciones, más castigos, la amenaza de intervención y bombardeos y cosas por el estilo, en lugar de intentar resolver los problemas. Es muy indicativo. No recuerdo si hablamos de esto y no quiero abrir un nuevo capítulo porque obviamente probablemente no tengamos mucho tiempo para hablar. Pero la importancia de la Organización de Cooperación de Shanghái. Esta organización se creó para resolver problemas de agua en Asia Central. Es una organización diseñada para resolver situaciones mediante el diálogo. Y no se trata de resolver conflictos con más ejércitos o coaliciones o cosas así. No, es un sistema o un mecanismo para entablar diálogo cuando hay problemas regionales. No hay nada equivalente en Europa. Tenemos la OTAN, la OSCE, podría haber sido eso, pero ni siquiera la usamos para eso. Pero en Oriente, en Asia, tienen la OSCE antes de tener el equivalente a una OTAN. En Occidente, creamos la OTAN antes de tener un mecanismo para resolver conflictos. Quiero decir, la ONU podría ser ese mecanismo, pero de nuevo lo hemos olvidado porque la ONU se ha politizado tanto y está lastrada por los poderes de veto y el abuso del poder de veto, especialmente por parte de Estados Unidos. Esto significa que este mecanismo de resolución de conflictos ya no es realmente eficaz. Pero en Asia existe este mecanismo y mucha gente está utilizando ahora la OCS para lograr una resolución pacífica de los conflictos. Entonces, ¿por qué Occidente no podría inspirarse en este ejemplo? Siempre he dicho, y por cierto, eso es algo que los rusos siempre han pedido en Europa, tener seguridad a través de la cooperación, en lugar de seguridad a través de la confrontación. Y creo que eso es algo que probablemente está más relacionado con el continente asiático. Es mejor decir continente que mentalidad, no lo sé. Pero en Occidente definitivamente, cada vez que hay un problema, necesitamos entrar en confrontación. Quiero decir, cuando hay drones en Polonia, de repente tienes que enviar más aviones y aumentar eso. Incluso si no sabes lo que es, empieza a ser un problema militar. Por defecto, es un problema militar, antes de ser uno político o de política exterior o algo así. Por defecto es un problema militar, mientras que en el resto del mundo un problema por defecto es algo de lo que se puede hablar.
Luego, si eso falla, probablemente aumentas el nivel. Y eso, en mi opinión, es probablemente más sensato que lo que hacemos en Occidente. more wise than what we do in the West. Thank you Muchas gracias, Cal, por estar con nosotros hoy. Es un gran placer, como siempre. as always. That was my pleasure. Thank you very much. Thank you. Das befall. Muchas gracias. Gracias.